palabra de Dios. ¿Cuántos quieren la palabra de Dios? Levanta tu Biblia en alto y vamos a orar juntos. En voz alta, por favor. Señor, te doy gracias por tu maravillosa palabra. Hoy dispongo mi corazón, mi mente y tu cuerpo para recibirla con alegría. Señor, gracias porque tú me instruyes. Gracias porque tú me vas a conocer tu voluntad. Gracias porque me enseñas lo que te agrada y lo que te desagrada. Yo puedo saber, Señor, por tu palabra, lo que te entristece. Por eso hoy, Señor, dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu bendita palabra. Creo todo lo que está escrito, que ha salido de tu boca. Gracias, mi Señor, porque tú traerás revelación a mi vida. Señor, oro para que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra. Quiero dar fruto abundante para honra y gloria y alabanza de tu bendito nombre. Gracias, mi Señor, y decimos juntos, amén, amén. Gracias, Señor. Este es el segundo mensaje de Dad Honra. La semana pasada vimos cómo el Señor nos instruye a honrar a los ancianos, a honrar a nuestros padres, a honrar el matrimonio, a vivir vidas santas para Él, a honrar a los ministros del Evangelio. Hemos visto que Dios ha puesto su bendita palabra en nuestras manos para instruirnos en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Nos relacionamos unos con los otros y ¿cuántos de ustedes pueden decir que ese mensaje cayó en buena tierra? Entonces debo suponer que ha habido esta semana mucho arrepentimiento, ¿sí? Y que ese arrepentimiento es genuino porque ha producido frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron poniendo por obra la palabra de Dios esta semana? Eso quiere decir buena tierra. Si el mensaje de la semana pasada no te llevó a hacer ningún cambio en tu vida, significa que este corazón tuyo no es buena tierra. Porque si no, ya hubiera dado fruto. ¿Qué dice la iglesia? Dije que el año pasado tuvimos 52 prédicas, más 52 mensajes que preparo semana a semana para las comunidades familiares. Hacen 104 mensajes de la palabra de Dios. Si esos mensajes el año pasado no produjeron ningún cambio en ti, lamento que tu corazón no sea buena tierra para la semilla que es la palabra de Dios. Si es que ese es el caso del año pasado o de la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, si es que es tu caso, ora a Dios, arrepiéntete. Porque el ser oidor solamente no complace a Dios. Lo que complace a Dios son los hacedores de su palabra. ¿Qué dice esa iglesia? Esos son los que complacen a Dios, los que le agradan a Dios. Entonces, ora por ti mismo. Señor, mi corazón es duro. Es duro como terreno con espinos o terreno con pedregales, de pedregal con piedras. O es tan duro como el terreno de un camino donde no crece nada. La palabra de Dios
debe crecer y debe dar frutos que le den honra al Señor. ¿Qué dice la iglesia? Entonces debemos haber tenido cambios y debemos seguir teniendo cambios de acuerdo a la palabra de Dios en nuestras relaciones interpersonales. ¿Alguno de ustedes ha podido ver algún milagro de Dios por el cambio en su vida? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Arriba? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? A ver, ¿quiénes levantaron la mano? ¿Sí? Gloria a Dios, gracias. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un gran milagro, ¿no creen? Entonces, si es que escuchamos la palabra y no pasa nada, oidores nada más. Son los hacedores los que complacen al Señor. Son los hacedores, los que obedecen la palabra de Dios, aquellos verdaderos, genuinos cristianos, que dice la iglesia. Eso es lo que debe dar cada mensaje, un fruto. Y vimos en relación a nuestros padres, las personas mayores, también los esposos, los hijos. Entonces toda una familia es transformada por la palabra de Dios. Y cuando otros ven, dicen, qué linda familia, yo quisiera ser así. Muy bien. Y veamos esta semana, bueno, también vimos las relaciones con nuestros ministros del Evangelio, los que nos han predicado, los que nos enseñan, etc. Hoy día vamos a ocuparnos de honrar a Dios. Un cristiano ¿debe honrar a Dios o no? No es opcional, porque es algo que parte del corazón. Honrar a Dios, honrarle a Él. Vamos a 1 Timoteo, veamos ese sentir del apóstol Pablo, su corazón. 1 Timoteo 1, versículo 12, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Doy gracias al que me fortaleció. Quiero que veamos ese corazón agradecido de Pablo. Ya había pasado él muchos años predicando el Evangelio, muchos años en el ministerio. Y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuve por fiel poniéndome ¿en qué? En el ministerio. Veo un hombre agradecido a Dios después de muchos años de predicar el Evangelio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Miren cómo él no se olvidaba lo que había sido. A veces nos olvidamos lo que fuimos, cómo vivíamos sin Jesús y terminamos pensando que todo lo merecemos. Y no es así. Un corazón agradecido al Señor. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No guardaba una imagen de que yo siempre fui muy bueno. Yo siempre he sido así muy amante de Dios. Mentira. Todos pecamos y todos nos perdimos. No hay aquí ni uno solo que pueda decir, no, como yo soy líder porque como yo fui tan bueno, por eso Dios me eligió. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No, de los pecadores dice, yo soy el primero. Pero por esto
fui recibido a misericordia para que Jesucristo se mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Es decir, está hablando de la clemencia que Jesucristo le mostró a él, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pablo era ministro del Evangelio, un apóstol que había servido a Dios, al Señor Jesucristo por años. Estaba en la cárcel, años encarcelado por predicar el Evangelio. Había sido azotado 3 veces, 39 azotes menos 1. Esos azotes romanos dejaban a la persona moribunda, ensangrentada, desangrándose. Y 3 veces Pablo había pasado por ello. Él había naufragado y pasaba años en prisión. En ningún momento veo en él amargura en su corazón contra Dios, que a veces ocurre que como Dios no me da lo que yo quiero, entonces me amargo con él. O porque se le sirve como yo le sirvo, como soy mujer, como yo canto acá, como yo toco acá, como yo enseño la palabra de Dios, soy pastor o soy predicador. Entonces ahora siento que Dios tiene que darme de todo. ¿Por qué? Porque yo le sirvo. ¿Me estoy explicando? Eso pone las cosas al revés. Yo veo a un apóstol Pablo que sufrió, no sé, cientos de más veces, N cantidad de veces, más de lo que tú o yo hemos podido sufrir por el Evangelio. Sin embargo, a veces nos creemos merecedores de que Dios nos dé esto, aquello o lo otro. Que ya debería de tener carro, que ya debería yo de tener una casa de playa, que ya debería de tener yo un departamento más grande, o que yo ya no debería de estar viviendo así, porque como yo le sirvo, cuidado. Yo veo a un apóstol Pablo interesado en que sea Jesucristo el que sea exaltado. No lo veo exaltándose a sí mismo, sino exaltando al Señor Jesucristo. Él supo honrarle toda su vida. Yo he visto a muchas personas empezar en el ministerio, pero resbalarse muy feo, por el orgullo, por la soberbia, por creer o pensar que ahora yo soy más. Yo no estoy predicando acá porque yo sea más que alguien. Estoy predicando aquí porque simplemente el Señor me llamó a ello y lo único que hago es obedecerle. Yo no soy mejor que nadie. De los pecadores, yo también puedo decir, yo la primera. Yo no estoy aquí porque yo nunca pequé. Yo sé lo que es pecar. Yo sé lo que es ofender a Dios. Pero al que a mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra. Por eso estoy aquí, por eso Pablo supo ser fiel toda su vida, hasta dejarse matar por causa del Evangelio. Pablo fue un mártir del Evangelio. Nosotros no somos mártires de nada. ¿Alguna vez nos han azotado? ¿Alguna vez hemos padecido enfermedades o escasez por la predicación del Evangelio? Jamás. Llevamos una vida bien cómoda. ¿Qué dices, iglesia? Bien cómoda. Disfrutando de que no hay persecución donde vivimos. Con mayor razón tendríamos que ser grandes predicadores del Evangelio todos. No hay nadie que nos persigue, nadie que nos impida congregar, nadie que nos impida abrir la boca y predicar el Evangelio. Recordemos que honra es respeto, es reverencia.
es valorar inmensamente. Es también con respecto a Dios, nos lleva a ser agradecidos. Agradecidos. Yo veo un apóstol Pablo viviendo una prisión por años. Cuando estuvimos en Israel, vimos las ruinas de uno de los palacios del rey Herodes y las ruinas de los calabozos donde estuvo encerrado el apóstol Pablo por causa del evangelio. Entonces, vimos el lugar y pude darme idea de lo precario de aquella época. En aquella época no habían baños como los conocemos, no había buena comida como la conocemos. Les aseguro que ustedes y yo comemos mejor que el rey David, que el rey Salomón. Incluyo al rey Herodes. Hoy comemos comida más rica, más variada y más sofisticada, más elaborada. Ellos no comían así. ¿Qué habrá comido el apóstol Pablo, Dios mío, en esa cárcel? ¿Qué cosa le habrán dado? No había piso, tierra nada más. Letrina y esto. Ratas. Deben haber habido en abundancia. Estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vida que una mosca nos espanta. El mal olor, ay, qué mal huele. Ya está. Pablo no tenía nada de eso. Y veo que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No se consideraba digno de estar en el ministerio. Él consideraba que su gratitud debía de ser para toda la vida a Jesucristo por haberlo puesto en el ministerio. Se consideraba que había sido puesto por la gran misericordia de Dios. Y recuerda lo pecador que era él y exalta el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hablar tendría que ser así, dando honra al Señor con lo que sentimos hacia Él. Pero muchas veces no hablamos así de Él. Consideramos muchas veces que nos da muy poco y que más bien debería de darnos mucho más. Nuestra mente tiene que cambiar. Somos muy influidos por la sociedad consumista que vivimos, creyendo que siempre tenemos que tener más y más y más. Cuando el apóstol Pablo falleció, no tenía nada. Aún lo único que tenía, su vida, la dio en sacrificio por Jesucristo, por causa del evangelio. Aún lo único que tenía, porque ya no le quedaba nada. Después de tantos años de prisión, meditaba yo en la semana pasada, la prédica de la semana pasada, cuando le dice a Timoteo, procura venir a verme. Lo habían abandonado los hermanos. ¿Qué tendría Pablo? En la carta anterior le dice a Timoteo que le mande sus libros. Era lo más valioso. No tenía más nada. Y había servido a Dios por años y años y años. Años. Años sirviendo al Señor. Y no veo que él sintiera, bueno, ahora el Señor tendría que ya pues darme un viaje en crucero mínimo. No. Agradecido y exaltando el nombre de Jesucristo. Porque le honraba. Le honraba. Tenía gran respeto, reverencia por el Señor. ¿Cómo iba a osar a hablar? Bueno, después de tantos años de ministerio no me ha dado esto o lo otro. No. Eso nos lleva a meditar y preguntarnos, ¿cómo me relaciono yo con el Señor? Hay personas para los cuales Jesucristo es el flaco. Otros
Para ellos Dios es el de arriba. El de arriba, sí, el de arriba. ¿Han escuchado? ¿Cómo un cristiano podría hablar de esa manera? Porque eso es irreverente. Falta de respeto a Dios. O transcurrir los días ignorándolo, como si Dios no existiera, ni siquiera hablándole, tomando decisiones sin consultarle, con frialdad, con lejanía, sin leer la Biblia, sin buscar de Él, sin amarle. Días y días y días pueden pasar así a veces. Eso no es dar honra a Dios. Yo aprendo del apóstol Pablo, su corazón, el problema de vivir de esa forma, sin respeto a Dios, está en el corazón, sin tenerlo en la más alta estima, con frialdad, o llegando tarde a los servicios. Mis hermanos que llegaron tarde, tengo que ser más severa y más firme con ustedes. Eso no se llama honrar a Dios. Definitivamente, cuando uno cree que una reunión es importante, la aprecia, la tiene en alto valor, está hasta 5 minutos antes, porque no quiere ofender, porque aprecia. Pero nos hemos acostumbrado a llegar tarde. Y como si nada. Eso es falta de temor de Dios. El temor de Dios es reverencia, la debida reverencia a Dios. El debido respeto por su persona. Eso nos lleva a levantarnos más temprano. Si yo puedo levantarme más temprano, tú también puedes. Si los demás podemos, tú también puedes, pero el problema está en el corazón. No está en el tráfico, no está en el tiempo, no está en tus hijos. Yo he criado 2 niñas pequeñitas y las alistaba para ir, pañales, vestidito, todo desde la noche anterior, maletín hecho, ¿para qué? Para no llegar tarde y ofender a mi Señor. Hoy día me han visto entrar más tarde porque yo me he ido de acá a las 7:30 de la mañana para predicar en San Juan de Miraflores. Mis hermanos ejemplo tienen. No hay excusa. Falta de temor de Dios. Participando de conversaciones ofensivas. Y aún tomando versículos de la Biblia para reírse, para hacer una broma. Tengan cuidado lo que escuchan. Predicador usando, a mí no me importa quién sea y cuán famoso sea. Si alguien, incluyo pastores y predicadores, toman un versículo de la Biblia para hacer mofa, para hacer broma, vergüenza sea a esa persona. No tenemos por qué imitar lo malo, ¿o sí? Yo he escuchado cosas así. Ha llegado al extremo en un congreso en otro país, donde escuché decir que el predicador decía, Dios es nuestro alcahuete. Sí. Miren, los tiempos son peligrosos. Mis hermanos, los tiempos son peligrosos. Un alcahuete es el que se te une para tapar lo malo. Para tapar lo malo. Y alguien dijo, ¿qué? ¿Ah? Y yo decía, no. Y le decía, a ver, repitan, dile a tu vecino, Dios es mi alcahuete. Y repetían, más fuerte, Dios es mi alcahuete. Dios mío, esa es una blasfemia. Tenemos que saber entender lo que es una blasfemia. Cuando se habla ligeramente, pues suena algo muy gracioso. Pero ¿de Dios haremos bromas? De ninguna manera lo permitamos, ni participemos de ello. Yo llegué a Lima y llamé a este consiervo
Y le dije, mi hermano, he visto que tienes invitados en un congreso que vas a tener. Pero yo te digo que en tal país yo escuché esto de este predicador, esto de este predicador y esto de esta predicadora. Y te digo, tus invitados van a hacer daño a la iglesia en nuestra ciudad. Gracias, mi hermana, gracias. No se suspendió el congreso ni se suspendió a ninguno de esos predicadores. Dios mío, me duele el corazón cuando veo cosas así. Me entristece profundamente cuando se ofende a Dios, cuando la iglesia, cuando los cristianos ofenden a Dios y como si nada. Eso no puede ser. La Biblia no es para burlarse. La Biblia no es para hacer chistes. La Biblia es la palabra de Dios y debemos tener el debido respeto a su palabra. El debido respeto a su palabra. Una iglesia que se relaja es una iglesia que no perseverará. El respeto, la honra que le debemos al Señor, la reverencia, no la perdamos, mis hermanos. No vuelvan a llegar tarde. Traten con reverencia la palabra de Dios. El dormirse en un servicio, el dormirse en las enseñanzas, ¿esa es falta de respeto? Si estás conversando conmigo y te duermes, o voy a tu casa a visitarte, digamos que me invitas un día a comer, y te has esmerado en atenderme, y de repente volteas y yo estoy en la sala. ¡Qué mala crianza inmensa! Y eso que solo conmigo. Ahora se está predicando la palabra de Dios y están, no pues, no. Digan conmigo, no. Algunos se ofenderá. De repente de acá, molesto. Prefiero que se molesten conmigo y no vuelvan a faltarle respeto al Señor. ¿Qué dices, iglesia? No faltemos el respeto al Señor. Se falta el respeto al Señor participando con quien quiera que sea, de conversaciones en doble sentido, de chistes en doble sentido. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestra boca hablará esas cosas. ¿O se reirá nuestra boca de chistes así? No, yo siempre he sido bien tajante. Bien tajante. Recuerdo una vez alguien que estaba enseñando la palabra, estábamos de viaje, hizo una broma fuera de lugar. Se le dije con palabra y se lo dije con mi cara de este tamaño. Nunca más. Nunca más. Porque eso no se debe hacer. Hizo un chiste y se movió como un homosexual. ¿Eso era una persona que está enseñando la palabra? De ninguna manera. Ay, que era una broma. Cuidado, las bromas tenemos que medirlas. ¿Cómo ofenderemos a nuestro Dios? Donde quiera que estemos, murmurando de Él, murmurando del Señor. Sí, pues, ¿ahora con qué vamos a pagar ese recibo? ¿Ahora con qué vamos a pagar los colegios? Tú y tu Dios, pues, ahora seguramente vas a ir a diezmar todavía. Uy, cuidado, porque la ofensa no es a la otra persona, la ofensa es a Dios. Iglesia, ¿qué dices? Cuidado, es que se blasfema el nombre del Señor, se blasfema y se habla mal contra el Señor. ¿Y cómo que nada pasó? Los esposos hablando de divorciarse, peleando entre ellos. La respuesta a sus problemas no es divórciense, la respuesta a sus problemas es arrepiéntanse y dejen de pelear. Esa es la respuesta. No es divórciense.
Pero algunos de repente por ahí, ay, sí, yo te entiendo, divórciate. Y eres cristiano y estás hablando así, cuidado que eso ofende a Dios. Nuestro hablar tiene que ser muy diferente, es irrespetuoso. Hablando irrespetuosamente del Señor o de sus ministros. Cuidado, eso ofende al Señor profundamente, la Biblia lo dice. Entonces no vivamos así relajadamente, sino como Dios manda. ¿Qué dice la iglesia? Respetuosos con Él y con los demás. Viviendo hipócritamente, es tan fácil vivir hipócritamente, bien fácil, porque como no estamos juntos todos los días, entonces por allí, nadie me ve, nadie está acá, me compro mis cervecitas y no importa, mi vino, ya está. Claro, nadie lo vio, pero sí lo vio el que te ve todos los días. Nadie me vio. Salud, salud, salud. Altamente ofensivo al Señor. Y aquí, gloria a Dios, aleluya. Visitando prostitutas, viendo pornografía. Y aquí, gloria a Dios, aleluya. Todo eso ofende a Dios. Yo veo a un apóstol Pablo que han pasado los años y lejos de decrecer su amor por el Señor, lejos de decrecer su pasión por el Señor, está cerca ya a morir. Fue en aumento esa pasión. Aumentó su pasión por el Señor. Yo quiero eso para mi vida. Tú, la palabra cae y tiene que dar un fruto abundante. Viviendo en desobediencia. Es que mi manera de vivir, yo aprendí así, o yo soy así pues, es que así es mi temperamento. No, el temperamento tiene que ser cambiado por el Espíritu Santo, ¿o no? No nos escondamos detrás de nuestra manera de ser o de nuestro temperamento. Cuidado. Tenemos que ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Todos, ¿somos cristianos aquí todos? Mira a tu vecino y pregúntale, ¿eres cristiano? Sí. Entonces tiene que notarse. Todo esto que he dicho y mucho más denota una completa falta de temor de Dios. Falta de temor de Dios. El temor de Dios es respeto por su persona. De tal manera que donde quiera que vayamos, somos la misma persona. Quienes somos aquí, somos también en el trabajo, somos en los estudios, somos en la combi, somos ¿dónde más? En el mercado, en el supermercado. Somos la misma persona. ¿Por qué? Porque somos respetuosos de Dios. Respetuoso. Nuestro hablar es igual aquí que allá, que en cualquier otro lugar. No podemos cambiar de manera de hablar. Hablemos lo mismo, hagamos lo mismo, porque si no, eso nos haría hipócritas. Comportamiento aquí y otro comportamiento fuera. ¿Con quién tuvo problemas el Señor? Con los fariseos. ¿Qué hacían? Eran unos en el templo, ponían su cara y afuera eran otros. Igualito era el sumo sacerdote y todos los demás. Hipócritas. Entonces, escuchaba a alguien decir una vez que para no ser hipócrita se había alejado de la iglesia. Esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento. Me arrepiento delante de Dios por ofenderle. Allá. Y entonces soy lo mismo allá y acá. ¿Qué dice la iglesia? La falta de respeto es lo contrario a la honra. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Un hombre llamado por Dios.
un hombre ungido por Dios. ¿El rey Saúl fue ungido por Dios? ¿Sí? ¿Fue llamado? Porque hay gente que se escuda en el llamado. Es que yo soy llamado, yo tengo llamado. Llamado también tuvo Judas, ¿o no? ¿Lo llamó el Señor Jesús o no? Lo llamó, ven, síganme, igual que a Pedro, Juan, igualito que a los demás. ¿Pero qué les pasó? Judas se pericoteaba lo que era de la ofrenda del Señor. Y de ladrón en ladrón, de robo en robo, hasta llegar a traicionarlo. Vamos a 1 Samuel 15, 22. En adelante. 15, 22. Saúl desobedeció al Señor. Saúl tenía en poco a Dios. Y mire lo que le dijo el Señor por medio del profeta. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, di conmigo, el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Dice así tu Biblia? Hago una pregunta. ¿Dios desecha? Ya no estamos. Mi Biblia dice que Dios sí desecha. Hay quienes dicen, y aún en predicadores, no, Dios no desecha. No sé qué habrá hecho con estas palabras en su Biblia, pero mi Biblia me dice que Dios sí desecha. ¿Y sabe cuándo desecha? Cuando se le ha perdido todo el respeto. Cuando ya no hay respeto. Saúl, para él era más importante lo que la gente pensara de él. Entonces trataba de complacer a las personas, olvidándose de lo que Dios había dicho. Personalmente yo he aprendido muy bien esto. Me es más valioso lo que piensa mi Señor de mí que lo que todos ustedes pudieran pensar juntos. En serio. Y no lo digo para tenerlos en poco a ustedes o para decir, bueno, su opinión no me interesa. No estoy diciendo esto. Digo que lo que piensa Dios de mí es más valioso que lo que pueda pensar cualquier persona. Es más valioso, es más grande. Si fuera de otra forma, yo no estaría aquí. Porque cuando empezamos la misión bíblica carismática había mucha gente en contra. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuánta gente hablaba mal de mí? Pero Dios me decía otra cosa. Y a los que me buscaban y querían seguirme, les dije, ¿están ustedes preparados? Porque si es que empezamos, van a hablar peor de mí. ¿Están ustedes preparados? Y me dijeron amén. Y empezamos y fue así. Y fue así, hablando mal de mí. Pero solamente el tiempo y los frutos han podido demostrar cómo son las cosas. Sin tenerme que defender con nadie, ni pelear con nadie. Pero es más importante lo que Dios piensa de ti. La gente piensa de ti. No nos dejemos guiar por lo que las personas dicen. ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi jefe si no le digo salud? No importa. Es mejor honrar a Dios. Porque pensar, ok, yo me tomo esta cervecita con mi jefe y después le pido perdón a Dios, eso es falta de temor de Dios. Escúchame, es una terrible falta de temor de Dios. Porque por respeto a Él debemos de tener un solo comportamiento en todo lugar. No con hipocresía,
Es que me reúno con mi familia, ya mi familia después de más de 31 años ya me conocen. No me he cansado. Ya no me invitan, a un montón de cosas no me invitan. Y yo no me resiento, a mí me alegra. Digo, no me invitaron porque ya se dieron cuenta cómo soy yo. Entonces ya no me invitan. Perfecto, porque tampoco iría. Mis hermanos, Dios sí desecha. Temamos, tengamos temor de Dios. Si no estamos seguros, vayamos a Hechos 5:1 al 11. Hechos 5:1 al 11. Alguien podría decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy día estamos en el Nuevo Testamento y estamos en el tiempo de la gracia. Dios todo lo perdona, Él no hay problema. Vamos a ver. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad, una casa. La vendieron y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando para que nosotros entendamos? En la iglesia de Jerusalén, los creyentes decidieron vender sus casas para traer ese dinero a los pies de los apóstoles para que fuera invertido en la predicación del Evangelio. Fue decisión de ellos quisieron hacerlo. Entonces Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, sí, vamos a vender la casa, la vendieron y digamos que la vendieron en $70,000 o 50,000 y sustrajeron 5,000 y le llegaron a Pedro los 45,000. Estamos. Sustrajeron ese dinero. Sigamos leyendo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo. Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías podría no haber vendido la casa y no hubiera habido ningún problema. Es más, podría haber sustraído la mitad y haberse presentado y haber dicho, aquí traigo el 50% del precio de mi heredad, y hubiera estado bien, ¿o no? Sí. ¿Cuál fue su pecado? Ir y fingir que estaba llevando todo el valor de la propiedad, dando una imagen delante del apóstol Pedro. Ese fue su pecado, fingir algo que no era verdad. Venir aquí y fingir que somos verdaderos cristianos y allá afuera estamos viviendo como queremos. Es cosa grave, mis hermanos. Es gravísimo, gravísimo. Miren lo que pasó. Le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió instantáneamente. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. Dios no está juzgando a la iglesita. Dios no está jugando a los cristianitos. La cosa va en serio. ¿Qué diríamos entonces de los que no diezman? Pretendiendo ser cristianos, fingiendo ser cristianos, le roban a Dios. Los que compran y venden libros, música, DVDs piratas, ¿no es eso robar? ¿Acaso no diezmar no es robar a Dios? Y pretender que uno sí lo hace, no es hacerlo en forma sucesiva, lo que hicieron Ananías y Zafira. Dios mío, mis hermanos, no es peor. De repente ellos si hubieran vivido, hubieran seguido robándole a Dios y como si nada, fingiendo que sí estaban bien. Dios no está jugando, mis hermanos. No juguemos nosotros tampoco. No creamos que la hipocresía, porque ahora como estamos bajo la gracia, va a pasar. El Señor Jesús les dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas. Uy, lo pirata ofende a Dios. Un pirata era un asaltante de esa época. El día de ayer alguien me ofreció unos música, libros, todo tenía, y le dije: no gracias, no compro pirata. Y me dijo: felicitaciones. El que vende pirata me dijo: felicitaciones. Nosotros, siendo cristianos, deberíamos de ser sal y luz de la tierra. Pero si andamos con una vida aquí pretendiendo que somos una cosa y allá afuera somos otra, la gente no creerá, el Perú no se rendirá a Jesucristo. Por la hipocresía de los que dicen ser cristianos. ¿Y qué podemos decir de los que no pagan sus deudas? Ya el tener deudas está mal, es desobediencia a Dios, pero encima no la pagan. ¿Quién podría querer ser cristiano así? El temor de Dios tiene que llevarnos a vivir vidas rectas delante de Él. Yo veo la palabra y veo que Dios sí desecha y que Dios sí juzga. Ananías y Zafira lo tenemos en la Biblia. ¿A cuántos otros les habrá pasado en aquella época? No lo dice. Pero sí nos dice de este matrimonio que se pusieron de acuerdo para fingir una cosa que no era en la iglesia. Pongámonos delante de Dios y que la palabra dé frutos dignos de arrepentimiento. Cambiemos nuestra manera de vivir, porque un cristiano es eso, es alguien que se convirtió a Cristo, que cambió su manera de vivir. Si no es suficiente con lo que hemos dicho del rey Saúl, el ejemplo de Ananías y Zafira, vayamos a Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Jesucristo a la iglesia. Él mismo lo dice a la iglesia. Y podríamos ser nosotros esa iglesia a la cual nos hable el Señor. Había la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto estaba llena de gente, mentirosos, deudores los unos a los otros, en inmoralidades sexuales, hipócritas eran. Una iglesia donde creían ser cristianos, pero no lo eran, pleitos entre unos y otros, y no vivían en santidad. Y aquí el Señor Jesús se dirige a la iglesia y dice: escribe al ángel de la iglesia
en Sardis. Se refiere así la Biblia para mencionar al ministro a cargo de la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es Jesucristo. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que se ha engañado a sí misma, que dice que está viva, pero realmente está muerta. En el versículo, vamos a seguir leyendo. El versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Está hablando de una iglesia en decadencia, en una iglesia que no honra a Dios, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Que el Señor Jesucristo nos diga algo así. ¿No he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Eso sería terrible. Eso sería muy fuerte para nosotros, ¿no es así? Mejor es arrepentirnos de nuestros malos caminos y enderezar el camino. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esto deberíamos de querer cada uno de nosotros. Andar permanentemente con vestiduras blancas agradando al Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estamos a tiempo para arrepentimiento. Estamos a tiempo para humillarse delante de Dios. Es mejor humillarse uno mismo y decirle: Dios mío, perdóname. Que llegue el momento en que ya no haya forma, porque el tiempo haya pasado. Es tiempo de santificarnos. Santificarnos a nosotros mismos significa dejar todo lo que ofende a Dios. Y dejar de ser relajados, porque sin santidad nadie verá a Dios. Honrar a Dios no solo es cantar hermosas canciones. Honrar a Dios es mucho más, porque estamos hablando de respeto por Dios. Respeto por Dios. Santifiquémonos, dejando todo aquello que a Él le ofende. Porque Él no solamente nos ve los domingos aquí, Él nos ve todos los días y nos escucha todos los días. Santificarse, arrepentimiento genuino, desechando todo aquello que ofende a Dios. No cuidando solamente lo externo, sino también los pensamientos. Pensamientos que ofenden a Dios. Y eso es madurez espiritual. Y somos llamados todos a ser maduros espiritualmente, con pensamientos limpios. Es tiempo de cambiar de manera de pensar, cambiar de maneras de hablar, dejar de ir a determinados lugares de una vez y para siempre, dejar algunas amistades, cambiar hábitos. Es que siempre lo hice así. Es tiempo de hacerlo como a Dios le agrada. Es tiempo de cambiar, es tiempo de humillarse y decir: Dios mío, no, yo voy a vivir una vida para ti, como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo. Hasta el último día de su vida
honrando a Dios, alabándole, pero con santidad. La santidad no es una opción, la santidad es exigido a todo cristiano, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios sí desecha. Y nuestros nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida. Dios mío, líbrame. Sí pueden ser borrados. Dice así tu Biblia. Apocalipsis, acabamos de leerlo. Y no borraré del libro de la vida tu nombre. Hay un libro de la vida en el cual está escrito el nombre de las personas salvas, de las personas que irán a su presencia. Yo quiero mi nombre allí. Antes de hablar, antes de hacer algo, pensemos, Señor, es tanto valor tiene para mí la salvación que la voy a cuidar. Somos exhortados acá a cuidar salvación tan grande. Acabamos de participar de la cena del Señor recordando que Él derramó su sangre por nosotros, que Él entregó su vida por nosotros, que nos compró con el precio más alto que se puede pagar por algo. ¿Y despreciaremos ello? Tengamos la salvación así en el más alto valor. Apreciémosla, valorémosla, para que no la desperdiciemos, siendo borrado de su libro, del libro de la vida, nuestro nombre. Porque Dios sí desecha, mis hermanos. Él no está jugando. La vida de su Hijo Jesucristo no fue un juego. La muerte en la cruz del Calvario. Él no dejó su trono, Él no se despojó a sí mismo para tener un pueblo que finja ser su pueblo, sino para que sea un pueblo suyo de verdad. ¿Cómo se reconoce al pueblo de Dios? A su iglesia, por hombres y mujeres cuyas voluntades han sido rendidas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad de cada uno debe ser rendida. Señor, yo me rindo a ti, rindo mi voluntad para vivir como tú quieres y no vivir como yo quiero. Eso es un cristiano. Y ese es el ejemplo que veo en el apóstol Pablo. Nunca más reclamemos al Señor por algo que no nos dio. Él es Dios. Él sabe cuándo, cómo, dónde, si lo hace o no lo hace. Es Dios. No nos volvamos nunca más a creernos que Dios tiene con nosotros alguna deuda porque le servimos. Jamás. No le robemos a Él porque entonces nos engañamos a nosotros mismos. Creyendo que estoy bien. No hay forma de estar bien desobedeciéndole a Él. Es mi oración que esta palabra caiga en buena tierra. Que nuestros corazones sean tan buena tierra que dé fruto de santidad. Que honre el nombre de Jesucristo. Que cuando la gente diga, un cristiano. Hoy día no dicen así en nuestro país. Otro cristiano, todos son igualitos. ¿Han escuchado? Eso habla de una iglesia en el Perú que está acostumbrada a deshonrar el nombre de Jesucristo. Acostumbrada a deshonrar, una iglesia relajada, totalmente relajada, donde cada uno vive como quiere. Pero es la palabra de Dios lo que debe ser lo que rija nuestra vida. Cambiemos, mis hermanos. Cambiemos por el arrepentimiento. Humillémonos delante de Dios mientras hay tiempo. Y hay quienes han venido por primera vez esta mañana. Quiero contarles que Jesucristo es Dios. Él se hizo hombre porque habiendo pecado todos nosotros, tuvo que nacer de una virgen
para poder entregar su vida por cada uno de nosotros. Derramar su sangre incontaminada, porque nuestra vida y nuestra sangre se contaminó por causa del pecado. Sangre que pudiera ser presentada al Padre. Sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, por causa del arrepentimiento, de decir, Dios mío, ¿cómo te he ofendido? Y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados son borrados, para que ya nada estorbe el acercarse a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo a través de Jesucristo se puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él murió para borrar nuestros pecados. No hay religión que pueda borrar los pecados, no hay persona que pueda borrar los pecados, solamente hay uno, es Jesús, porque su sangre tiene poder para quitar el pecado que nos separa de Dios. Si hoy, tú que has venido por primera vez, dices, yo necesito a Jesús en mi vida, yo creo que Él es Dios, creo que nació de una virgen y hoy yo me arrepiento de la manera que he vivido y quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Entonces, en voz alta, inclina tu rostro, cierra tus ojos para que nada te distraiga y ora conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta, Señor, que te he ofendido muchas veces. Me arrepiento, Señor, de haber pecado contra ti. Perdóname, Dios mío. Te pido, Señor, que por tu gran misericordia y en el nombre de Jesús, tú me perdones. Decido, Señor, dejar la vida como la he estado viviendo. De aquí en adelante, Señor, yo quiero vivir mi vida para ti. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor, porque moriste por mi pecado, porque te entregaste a la muerte por ti, por mí. Tú moriste por mí, mi Señor. Por eso hoy, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Quiero vivirla agradecida a ti. Cada día que yo viva, agradeceré el que tú me hayas perdonado y el que tú seas mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén. Amén.